Bienvenidos al video tutorial de CSS y continuaremos. Bueno, primero vamos a definir qué son las clases en CSS. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a leer esto. Usted se estará preguntando si es posible dar un múltiplo elemento HTML CSV con CSS. Digamos por ejemplo que a veces desea que la fuente para ser grande y negro, mientras que otras veces prefiere el tipo de letra para ser pequeño y negro. CSS sería muy útil si no se le permitiría tener muchos tipos diferentes de formatos en una sola etiqueta HTML. Bueno, en esta de enhorabuena, CSS le permite hacer exactamente eso con el uso de clases. Es decir, que por ejemplo, si nosotros queremos aplicarle diferentes estilos a una etiqueta H1 a dos etiquetas. Por ejemplo, tenemos dos etiquetas en el body. En este caso, por ejemplo, en el body tendríamos dos etiquetas, body y body, ¿no? Pero dentro de ahí dos H1, pero a cada una le vamos a dar lo que quisiéramos dar diferente estilo a cada una H1. Para eso se usan las clases, para darle un diferente estilo a cada parte. Por ejemplo, vamos a crear un H1 2 y por ejemplo, siempre que vas a sacar una clase tiene que ir empezado por el punto. Aquí primero, si ves aquí en H1, lo primero que hacemos es poner las etiquetas a la que se la vamos a aplicar y luego el punto y luego ya después el nombre. Por ejemplo 1 y la otra por ejemplo 2, y luego le aplicamos los estilos. Por ejemplo, a la 1 vamos a aplicarle un color verde, green, y lo cerramos. A la otra vamos a aplicarle un estilo de un color azul, por ejemplo blue, lo que vendría siendo un estilo para cada una. Si lo ven más cerca, h1 punto, que sería la clase 1 y la clase 2, pero tiene que aplicarse a la etiqueta h1. Y luego los parámetros, el color que queremos que se aplique, verde y azul en este caso. Bueno, aquí no cerré, pero aunque no es necesario, pero lo voy a cerrar. Aquí también hay que definir los estilos, que se me ha olvidado. Style type, y luego aquí ponemos igual text css. Como puede ver, aquí es mucho mejor todavía porque me lo marca por color. También tengo el Dreamweaver, pero eso ya para cuando, esto es solo para empezar, para aprender código. Como puede ver, definir el estilo, hice el estilo y dentro de ella creé mis clases. Podemos crear otra clase, por ejemplo, con un punto que se llame clase, y que en esta clase, por ejemplo, tenga un color amarillo, un color gray, y aparte un tamaño de letra de 40 píxeles. Si lo vemos grande ahora, aquí aplicamos los estilos. Como puede ver, la clase va precedida a un punto y luego el nombre de la clase, que en este caso es clase, y luego los parámetros como color gris y font size, que es el tamaño de fuente, 40. Bueno, ahora vamos a declararlos en el body para poder usar los estilos. Por ejemplo, para usar un estilo, por ejemplo h1 y luego class, lo que sería es que estamos llamando una clase aquí, pero el nombre de la clase sería, por ejemplo, en este ejemplo sería 1. Si puede ver acá, le h1 en 1 y h1 class, estamos llamando a la 1 y no a la 2, y la que sería color verde. Entonces ponemos este texto es verde y cerramos la h1. Ahora otra etiqueta h1, pero en esta vez la clase nos referimos a la 2, a la clase 2 que habíamos puesto ya. Y luego, por ejemplo, la clase 2, el color del texto es
azul y cerramos el h1. Y también la clase, esta clase, la que dice solamente clase.clase, se la vamos a aplicar a cualquier etiqueta, no solamente a h1. Aquí nomás nos referimos a h1, pero esta puede aplicarse a cualquiera. Por ejemplo, a párrafo aplicamos una clase, class, y luego nos referimos a clase en este caso, y este texto va a ser color gris y con el tamaño de letra de 40 píxeles. Es un ejemplo. Bueno, también aparte se pueden poner clases, por ejemplo, un párrafo dentro de una letra itálica, por ejemplo, una letra cursiva en este caso, itálica, y darle, por ejemplo, un font size, un tamaño de letra de 80 píxeles. Bueno, es mucho, pero te tomo para que se note la diferencia. Por ejemplo, y esto para aplicarlo esto se lo aplicaría a todos los párrafos que tengan dentro una letra itálica. Y como puedes ver, aquí le dejamos un espacio. Aquí, por ejemplo, creamos un párrafo y dentro de ese párrafo creamos una letra que tenga letra itálica, y esta va a estar con un tamaño de 80 píxeles. Y también podemos, por ejemplo, juntar clases. Por ejemplo, podemos ponerle a diferentes etiquetas, como puede ser H2, H3, H4 y así sucesivamente. Por ejemplo, podemos ponerle un color de ejemplo de amarillo, y esto se aplicaría a todas las etiquetas H2, H3 y H4, y aquí están separados por una coma y luego el parámetro. Bueno, aquí ya tenemos declarado un H2, y pues también vamos a declarar una H3 para que veas. Y esto lo que va a pasar va a ser que van a tener un color amarillo, las dos, color amarillo lo voy a poner. Ahora si lo guardamos y lo vemos en el navegador, aquí yo lo tengo guardado y lo voy a abrir. Bueno, aquí está. Como puede ver, se le aplicaron todos los estilos. Bueno, aquí este es un carácter, por eso no se puso la ñ. Bueno, como puede ver, aquí se puso amarillo. ¿Por qué? Porque aquí le habíamos aplicado que fuera amarillo. Como puede ver, en H1, H2, H3 y H4 le aplicamos que fuera amarillo, y aquí lo declaramos en la primera, H2, por eso está amarillo. También aquí el texto verde también es una clase, en este caso H1, que le aplicamos un color verde, y a H2 un color azul. Entonces verde y este es azul. A este no le aplicamos ningún estilo. Aquí este es el texto del párrafo, y bueno, voy a minimizar. El azul lo declaramos aquí en clases. Aquí en clase le declaramos el color blue, y aquí está el color azul, en este caso el 2, el H1, el texto es verde, aquí está el verde y el texto es verde. Bueno, la punto clase, que dijimos que era el texto era gris, y aquí está el color gris. Entonces las clases, lo que sería es ponerle los parámetros que queramos, y se lo podemos aplicar a cualquier parte del texto
o solamente también a una determinada etiqueta. Podemos agrupar también las etiquetas como vimos en H2, H3 y H4, y podemos poner un párrafo y dentro de ese párrafo que vaya una letra itálica con un tamaño de 80 píxeles. Bueno, hasta aquí llega el video tutorial y nos vemos en el próximo.